buenos días desde Colombia. Arrancamos esta nueva etapa del Plan Pangea con muchas ganas de explorar este maravilloso país. Concretamente estamos en Bogotá, en la capital del país, y hoy nos disponemos a dar una vueltita por esta bonita zona del barrio de Chicó. Ya llevamos unas cuantas semanitas acá, la verdad. Lo que pasa es que al fin y al cabo esto es migrar a otro país, es una mudanza. Entonces, bueno, requería un montón de ajetreos que ahora ya podemos decir que estamos asentados, pero la realidad es que no tuvimos tiempo para pasear, ¿no? Para turistear, nada. No. Estamos exactamente en el Parque de la 93. Esta zona es la que escogimos para llegar a Bogotá y la verdad es que está bastante linda, lo poco que hemos visitado. Estuvimos muy a tope con papeleos, como sabéis, venimos desde Uruguay, allí dejamos nuestra camioneta y nos hemos mudado literal aquí a Colombia. Es decir, hemos hecho todo el proceso de tema de visados, cuentas de banco, residencias, bueno, todo ese tipo de cosas que claramente nos ha tenido entretenidos unas cuantas semanas. Pero ahora sí, vamos a pasear y vamos a empezar a disfrutar, ¿no?, de lo que es estar aquí en Colombia. Sí, concretamente estamos ahora en el Parque de la 93, que es un bonito parque, bastante famoso me parece, aquí en la zona. Y nos hemos encontrado acá de sopetón que hay una feria, una fiesta. Esto no sabíamos, no estaban en los planes. Y nos encontramos al llegar acá un ambiente re familiar, un montón de perros. Es una feria de cuero, ¿no?, como de artesanos y así, que está bastante guay, tiene un montón de localcitos y le da ambiente. Sí, creo que vamos a tener un muy buen día hoy. Son arepas, a lo mejor comemos una. La más típica que tú vas a encontrar aquí en Bogotá es de maíz peto, maíz blanco, ¿sí? Pero digamos, lo que nosotros queremos resaltar son todas las arepas que tú encuentras en Colombia, ¿sí? Déjale, voy a probar. Esta es de yuca. ¿Yuca? Sí. Y esa viene con queso mozzarella. Uy, qué bueno, está bonito. Pedimos una. Sí, pedimos una, pero dos diferentes. Una de yuca. Una de yuca y una de, puede ser una de plátano. Dale, sí, de plátano. ¿Ustedes de dónde son? de España. Ah, España, súper chévere. Yo mitad argentino. Próximamente, posiblemente nos van a encontrar, de pronto vamos a tener punto de venta, estamos en proceso. ¿Cómo se llaman? De entujado. Entujado. Sí. ¿Cuál era cuál? Pues mira, esta es de plátano maduro y esta es de yuca. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mira, muy si amable. quieres- Un poquito de... probarla con ¿Cuál esto. le debería poner? Uy, estas, mejor dicho, las dos quedan muy bien con eso. Sí, mejor queso con queso, ¿no? Sí, esta también combina súper bien.
acá nos posicionamos bien para probar las primeras arepas en Colombia. Literal, que de verdad, que aunque llevemos aquí tiempo, no hemos No probado. hemos probado la arepa, la verdad es que no. He probado una bandeja paisa, yo, pero nada más. Y nada, nos vinimos a la sombra. Esta que tiene Angie en la Esta mano, me tiene muy buena pinta. sí, yo creo que ahora se ven mejor los colores, ¿no? Es como más clarita. Esta es de yuca, ¿no? Esta es de yuca y tiene mozzarella. Y esta es de plátano. Y nada, las dos tienen esta salsita. ¿Qué le puso? Salsa de... Es como queso crema. queso crema, exactamente. Y valieron 10.000 pesos en total, o sea, 5.000 pesos cada una, que son como 2 euros. Sí, es decir, nuestras referencias siempre son 5.000 a 1 euro. Que es un poquito menos, creo, ¿no? 4.700 en cambio, ¿vale? Sí, un poquito menos. Pero Bueno, la realidad es que es barato. 2 euros. A ver si saben bien. ¿Te gustó? Muy buena. Sí que tiene queso. Sí, está buenísimo. Es densa, ¿eh? Sí, sí. O sea, esto llena, seguro. Sí, te metes 2 de estas y a lo mejor... Vimos un montón de puestitos estos días, que es como de puestitos por las calles, ¿no? Y como que la gente que va a trabajar o así se agarra una arepa para llevarse de camino o así. Es cierto, Es y como bien bastante temprano. común. Nosotros la habíamos asociado al principio con algo salado, algo de comida, pero se vio bastante, tipo si saliese a las 8 o 9 de la mañana, hay gente metiéndose una arepa, ¿eh? De desayuno, sí. Sí, incluso las vi rellenas. Es que no las probamos, la verdad, pero tiene buena pinta. Lo hacen como un pan pita y le meten dentro un poco de huevo, queso. Yo creo que la arepa al final de todos colores, ¿eh? La que hacen de huevo, ¿lo meten dentro el huevo o lo ponen encima? Yo creo que la parten a la arepa en la mitad y le meten dentro. No lo sé, la verdad. Ustedes, si hay algún colombiano que se esté sumando, nos va tirando tips y recomendaciones porque somos muy glotones y nos gustaría probar de todo acá. Así que arrancamos con toda. Y bueno, yo voy a probar también la arepita acá. Me tocó empezar por la de plátano. Me gusta la presentación de la hoja. Me encanta. Ah, tiene una textura, parece distinta a la masa, ¿no? Sí. O sea, la densidad. Hostia. Ah, buena, tiene ¿no? queso también, mira. Ah, sí, sí, sí. Ahí se ve. Está buenísima, la verdad me encantó. Claro, la textura del plátano es distinta. Sí, pero... Esta, prueba esta. A ver. Es como más. No, es como más bola. Está buenísima. Muy rico. A mí me encantaron. Nosotros queríamos solo un tentempié, pero yo creo que esto va a ser el efecto contrario y nos va a abrir el apetito. Teníamos pensado comer de acá un par de horas, pero me parece que se va a acelerar. Podríamos ir yendo, tío. Sí, podemos dar una vueltita por acá en los alrededores, de las calles de alrededor y ir a Y comer. enlazamos. Enlazamos. Ahora mismo el parque está con toda la feria, todos los puestecitos, pero esto normalmente, estas mesas siguen estando y son para que la gente venga, se ponga a comer. Se ve mucho a mediodía, ¿no? Que debe haber como oficinas cerca y hay mucha gente de trabajo de oficinas que viene aquí con su tupper a comer. Estas mesas están siempre, las sombrillitas de allí de atrás también están siempre. Lo único que ahora pusieron todos los puestecitos, ¿no? Normalmente está el parque abierto al completo, ¿no? Pero está muy bonito este parque, la verdad. Loving you makes the stars shine brighter. Yeah. One step closer to the halo. Yeah. We are warriors, we rule our own domain. Yeah, yeah. Keep our heads up high, pushing on like a chugging train. Loving you makes the world spin faster. Yeah. Ain't enough days in the week for us to kiss. Oh, we are explorers, we're seeking higher places. Oh, pulling on the reins when we find our home again. So swinging ¿Viste? Acá, esta zona, todo alrededor del Parque de la 93, hay un montón de negocios, pero está plagado de restaurantes de todo tipo. Vimos ahí antes un bar, un Irish pub, Sí. como en Dublín.
Hay un montón de japoneses, coreanos, de todo, la verdad. Y todos los locales, además de la gran cantidad que se puede notar, están como muy nuevos, está todo muy bonito. Muy Hay verde también, ¿no? mucho verde, sí, muchos canteros súper prolijos. Sí, mantienen una estética así muy Sí. bien cuidadita, parece, ¿no? Todo aquí alrededor del parque. Y además lo que notamos es que todos tienen como terraza cubierta, ¿no? Porque aquí Sí. en Bogotá al parecer llueve bastante, entonces todos tienen como la terracita Sí. que a nosotros nos viene de perlas para poder entrar con luna. Sí, no tuvimos ningún inconveniente hasta ahora por Luna. Hay mucha terraza, mucho verde. Muy pet friendly. Además eso, integran en el ladrillo, no solo una ciudad grande, vos te esperás, bueno, eso, mucho ladrillo, mucho edificio, pero aquí es como que respetan mucho el hecho de que Colombia es un país muy verde y se lo puede notar incluso acá en las calles del pleno centro, ¿viste? Nada, muy bueno. Loving you made the land more beautiful. Well, every bird, bee, and tree sing a song for us. We are ramblers of our own device. In the dunes and desert forest in the night. Na, 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 na. Nos vinimos a comer unas cazuelitas y pedimos de entrada empanaditas, que literal son empanaditas. Sí. Dale, mándalo. Pero tiene sentido de como doblarla y meterle dentro, ¿no? Bueno, da igual. Sí. Lo voy a hacer así. Esto parece guacamole. A ver, ahí va. No sé qué tiene dentro. Ah, sabe como a chorizo. ¿Chorizo en empanada? A ver esta salsa. ¿Ves? Que tiene como cucharita para hacer así, yo creo. Claro, tenés que partirla con el primer bocado. Uy, que pica muchísimo. Buah, chaval. ¿Pero está buena? Sí, pero pica muchísimo. Escucha, no se parecen a las empanadas de España o Argentina, ¿no? No, no. Son otro estilo. Es empanaditas, además, no son empanadas, ¿no? Sí. Qué bueno, bueno, yo me voy a sumar que tengo un hambre que me como todo. A lo mejor es un invento de aquí del local, ¿eh? A ver, esta se pica. Uf, aún me pica esta. Qué bueno. Eso para mí. No, esta no pica. Esta es como salsa de un guiso. Pero esta pica muchísimo. Y yo me pedí una cazuelita de ajiaco, que voy a leer aquí la descripción porque está simpática. Este orgullo cundiboyacense está cocinado con 3 tipos de papa, hasta espesar: pollo, guascas y mazorca tierna, acompañada de arroz, aguacate, crema de leche y alcaparras. Bueno, Muchísima cantidad. se ve potente, ¿eh? A ver. Es que además nos pedimos los entrantes porque las cazuelitas pensábamos que eran chiquitas. Ah, claro, sí, es como la papa, toda suelta, ¿no? Ah, esto me va a gustar mucho, yo creo. Ah. ¿Está bueno? Muy rico, pero no entiendo. Bueno, vas picando. Voy echando el arroz aquí. Sí. Ahí viene bien. ¿Y esto pues, lo voy echando aquí o es al revés? Sí. El arroz lo puedo ir echando aquí. Exacto, y, Ah. y esto ahí, y eso ahí, y el agua. Ah, ok. Todo esto, Todo. todo. Ah, Vale. perfecto. El agua. Perfecto, muchas gracias. ¿Desean algo más? ¿Servilleta? ¿Otra cosa? Nada más, Está muchas muy gracias. Bueno, justo llegó la mía también. Yo me pedí mute santandereano. Sopa típica tradicional de Santander, cocinada con maíz pelado, auyama, papa, yuca, garbanzo, frijol, trozos de carne de cerdo, pata de res y callo, acompañada de arroz con aguacate y arepa. Son contundentes. Muchísima comida. Mira la mesa, ¿eh? Atención a la panorama. Corre que frío. Bueno, no tengo claro que esto sea así, pero yo le voy a mandar un poquito de cada cosa aquí. Un poquito de esto, alcaparras, alcaparras y queso, así. Y un poquito de aguacate. Y ahora agarro un poco de todo, una alcaparra. Esta mezcla es rara, no sé qué. No le falta nada. ¿Te gustó? Cambió el plato por completo. Muy rico. El mío está increíble, tengo que decir, ¿eh? Me Muy encantó. curioso, me encanta probar cosas distintas, ¿no? Yo nunca había comido comida colombiana. No, yo tampoco nunca. No. De hecho, las arepas es que realmente están bien exportadas y están por todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no lo probamos.
Yo lo relacionaba más con Venezuela, ¿no? Las arepas. Capaz que son distintas las de aquí que las de Venezuela. Sí, yo creo que hay en los dos lugares. Déjenos en los comentarios, cualquier colombiano o sabido en la materia, qué diferencia hay entre las arepas colombianas y venezolanas. Nosotros intentaremos probar algún momento de la vida ambas y las compararemos. For all the history of the human race, we've been trying to figure out communication. From beating on a drum to painting up in a cave. Then the language came and we got these letters. Centuries tried to use them better, but now it's easy to overcomplicate. 26 letters in the alphabet, but when I look at you, I place my bet there. Bueno, ya salimos de comer, estamos estirando las piernas. Nos movimos para que se den una idea y estimen dónde estamos. Estábamos por la zona del Parque de la 93 y ahora agarramos la carrera 11, que es la que nos lleva hasta la zona del Andino, que es una zona comercial muy bonita, llena de negocios, que bueno, está bien coqueta para pasar el día, capaz que tomar un café por ahí, Sí. y bueno, y bajar la comida. Exacto, tiene un shopping también con un montón de tiendas. Creo que es la zona T, si no me equivoco. O la zona H. Ah, la zona T puede ser. Sí, le dicen algo así. Zona T o algo así. Sí, por la forma en la que las peatonales se unen. Sí, es la por eso, es verdad. Exacto. Sí. Sí. Pero estamos yendo por la carrera 11, vamos a pasar al lado del Parque del Virrey, que es un parque también bastante largo, tiene un canal, pero son como, no sé, 15 minutillos andando o algo así. Muy poco, y la verdad es que bastante agradable, porque esta carrera 11 está llena, bueno, está muy nueva, como yo venía diciendo. Es una zona con edificaciones de verdad súper lindas, está lleno de empresas también. Ahí atrás estaba el edificio de Banco de Bogotá, está Microsoft también acá. La verdad es que Bogotá encierra, bueno, mucho poder adquisitivo, a mí me parece, al menos en esta zona. Al menos en esta zona. Sabemos que hay muchos desniveles económicos, distintas clases que se juntan. Acá Luna peligrando por la vida. Estaba diciendo que bueno, sabemos que hay mucha diferencia social dependiendo de las zonas, pero nosotros hablamos de las primeras impresiones que nos estamos llevando en alrededor de estas calles. Exacto. Así que nada, vamos a estirar las piernas un poco hasta el Andino y capaz que tomamos un café. Sí, o una digestivo. I want to be with you, for all my life. Yeah, I want to be with you, till the day I die. Let me take a minute just to make it clear. There's a beautiful complexity in you, my dear, and every single layer that I see makes me want you more. But there's something in the way that simplicity can cut through the noise of modernity. So take Pues en these realidad el simple Parque del words Virrey no lo encontramos porque estamos del otro lado, estamos un poco desubicados, pero encontramos este parque aquí tranquilito, Parque La Cabrera, es un parque ahí vecinal que está rodeado de todos los edificios tan típicos, ¿no?, de aquí de Bogotá, todo el ladrillo. El ladrillo expuesto, esto está en todos lados. Nos estamos encontrando, así como nos fuimos muy pesados en la Patagonia, hablando de, bueno, de ese toque alpino, de la madera. Pues aquí lo que más nos encontramos y más nos llama la atención es ese ladrillo expuesto. Y queda bien bonito, ¿eh? Sí, quedan unas zonas residenciales muy chulas y muy verdes, ¿no? En cada cuadra hay una zona así, un parquecito verde, genial para los que tengan mascotas. Sí, sí, me gusta. Pero está muy chulo, sí. Nada, entonces ya no vamos a ir al Parque del Virrey, vamos a continuar por la 11, que ya llegamos a la zona del Andino. Sí. Está muy chula esta zona. Yo Sí, me viviría aquí. Sí, y, Muy tranquilo. y es muy colorido. ¿Cómo contrasta el verde con el ladrillo? Es una Claro, pasada. Sí. Bueno, ya llegamos aquí a la zona del Andino y aquí en la 11, justo antes de entrar al shopping, ya encontramos la tienda de Carolina Herrera, que mirad qué preciosidad, es una casa, o sea, tienen una tienda dentro de una casa. Ojo, hay que mirarlas desde fuera, ¿no? Es muy bonita esta. Es preciosa la casa. Buah.
ya llegamos a la zona del centro comercial, pero hicimos una parada técnica para meternos un cafecito porque hacía falta después de comer. Y nos venimos a una de las cafeterías por excelencia, las más conocidas. Es una cadena, obviamente, está por todas partes, así que da un poco el tono de Starbucks. Lo que pasa es que es un café, según parece, bien colombiano, aquí de origen. Tienen un montón de especialidades. Ahí puedes ver dentro una estantería llena de distintos tipos, aromas, sabores. Obviamente 100% café. Las bolsas la verdad es que están bastante buenas. Compramos el otro día una, me parece que se llama Cumbre, la especialidad que compramos. Y está muy rico, nos gusta. Así que nos pedimos un latte, Ange, chai latte, ¿no? Sí, yo café hasta ahora ya no puedo. Sí, Ange, son casi las 6 de la tarde, vamos a evitar el café. Así que nada, vamos a descansar un ratito, que la perra está durmiendo literalmente. Estamos todos cansaditos, así que vamos a meter un café antes de darnos una vuelta por el centro comercial y los comercios. Bueno, vamos a dar una vueltita, ya nos metimos el café antes de que caiga el sol completamente. Son como las 6 de la tarde. Está muy rico el café, la verdad, de Juan Valdez. Nos gusta un montón y notamos, la verdad, la diferencia de precios un montón, porque en Argentina nosotros veníamos intentando, gracias a nuestros amigos de Coffee Van Trip, evitábamos el café torrado. Ya nos educaron en ese paladar. Y al final después solamente comprábamos cabrales y nos dolía el bolsillo porque estaba como 12.000 pesos en aquel momento. Porque era el único que encontrábamos en los supermercados que no llevaba azúcar. Claro, porque los torrados son añadiendo azúcar y quemándolo más. Y aquí los precios notamos que 100% café a un tostado bajo, como el Juan Valdez o cualquiera. Está mejor de precio que... Sí, te puedes encontrar por 4 euros, 5 euros, muy barato. Se nota que hay mucha variedad también. Claro. Mucha variedad, mucho café. Mucha oferta, baja el precio. No es tanta importación, entonces claro. Cierto, también, buen punto. Es la famosa peatonal zona T que hace directamente una T. Va desde el Andino hasta la H&M y después va por ahí el otro palito. El río fluye, nunca solo está, no solo está. A veces tranquilo, a veces rugiendo va, rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Corazón destruido. Bueno, ya nos encontramos en el centro comercial andino. Vamos a chusmear un ratito las tiendas que hay por acá adentro. Más tiendas, porque ya veis que está todo rodeado de tiendas. Es como la zona comercial por excelencia. Aparte hay tiendas de todo tipo, para todos los gustos, digamos, todo tipo de marcas de muy completo, distintos países. Sí. Una nota a favor es que es pet friendly, o sea que pudimos entrar con Lolita sin problema. Sí. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está.
fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras. Bueno, y por acá vamos a ir cerrando nuestro primer paseo y video por Colombia. Estamos muy contentos de todo lo que se viene por delante. No os olvidéis de dejarnos un like y vuestra suscripción, por favor, se agradece un montón. Y por supuesto todas las recomendaciones que nos queráis hacer para esta nueva etapa que estamos empezando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Chao! Chao.